Hola amigos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar allí. Hoy les voy a hablar sobre por qué surgen las adicciones y las conductas autodestructivas y también cómo llegar a la causa raíz de ellas para poder soltarlas, liberarnos de estas, ¿no? Y realmente este tipo de hábitos y estas adicciones lo que tienen en común es que hay un sentimiento, una emoción profundamente incómoda y desagradable que no quiere ser abordada. Y usualmente es tan intensa esta emoción porque tiene toda una historia que hemos ido construyendo a lo largo de los años alrededor de esta emoción, ¿sí? Sobre nuestras carencias, sobre aquello que sentimos que nos falta, sobre lo que nos hicieron o nos dejaron de hacer. Entonces, en algún momento esta emoción fue tan insoportable en mí que yo me acoplé y me adherí a un objeto o una actividad y encontré que en ese objeto o en esa actividad, que puede ser cualquier cosa, puede ser que empecé a comprar impulsivamente, empecé a darme atracones, empecé a tomar alguna sustancia y yo a través de esa adhesión a ese objeto o esa actividad encontré que se silenciaba, se acallaba esa sensación tan incómoda, tan insoportable. Y mi mente por lo tanto tradujo que a través de ese objeto y de esa actividad yo encontraba la paz, incluso el placer. Pero ¿qué ocurre? Que entonces, una vez que yo me acople a ese objeto, a esa actividad, cuando se vaya extinguiendo esa sensación de paz momentánea que me da ese objeto, a las pocas horas o a los pocos días, simplemente esa emoción que está ahí enterrada vuelve a salir a la superficie. Mi mente me recuerda que a través de este objeto o esta actividad yo la silencio y vuelvo a adherirme a ese objeto. Por eso es que termina haciéndose una adicción o una conducta autodestructiva. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Pero si ya sabemos que tenemos esta adicción o esta conducta, el paso esencial para poder liberarnos de ella y fundamental es que nuestro anhelo para salir de esta adicción tiene que ser más fuerte, más anclado en nosotros que el deseo por silenciar la emoción desagradable. Porque eso es lo que hemos hecho hasta ahora, hasta el momento, y realmente no ha funcionado, ¿cierto? Y nos está llevando por un derrotero incierto. Entonces la idea es que nuestra intención sea clara y muy firme. Por lo tanto, tenemos que tener voluntad y coraje para transitar el proceso que vamos a comentar a continuación, que es residir en lo que sí necesita ser escuchado, ir a la raíz. Entonces, el propósito acá es ir, cuando me vuelva este impulso de ir a por acoplarme a ese objeto o esa actividad a la cual estoy adicto, es simplemente darme un momento, no ir sin frenos a por ese objeto, respirar un momento y empezar a sentir qué es lo que es la incomodidad o ese vacío, qué me está hablando ese vacío. Entonces, al principio, si yo estoy muy desacostumbrado a transitar en mis emociones, a recibirlas, a habitarlas, al principio a lo mejor veo esto es como un miedo, es como una culpa, siento una vergüenza, una tristeza profunda, ¿no? Entonces, al principio quizá la aborde identificándola, ¿no? O simplemente siento un vacío, una carencia que no sé de dónde viene. Y la idea es ir acercando ese sentimiento, esa emoción, esa sensación a nosotros hasta que no la veamos como esta mano que está lejos de mí y yo la veo desde afuera, sino que yo la acerque tanto que ya después ya no distinga que es una mano. Es decir, no distingo ni siquiera qué sensación es, sino que empiezo a penetrar en ella y ella a penetrar en mí y somos uno, ¿sí? Entonces la sensación es una conmigo misma y simplemente resido en ella desde la luz de la conciencia. Y en este proceso la idea es darme el tiempo para que esa sensación me habite y yo residir en ella el tiempo que sea necesario. Es decir, no tener ahora un objetivo para liberarme de esta sensación incómoda mientras intento residir en ella, porque entonces me voy a quedar otra vez en la superficie y va a haber una resistencia por encima que me va a impedir habitarla por completo. Va a ser la misma resistencia que me hacía ir a por ese objeto o esa actividad a la cual después me hice adicto. La idea es que no haya ninguna resistencia. El proceso aquí se trata de una aceptación total y sincera, de una apertura total y completa a la sensación que quiere ser abordada. Entonces yo simplemente me sumerjo, estoy inmerso en la sensación el tiempo que ella quiera estar, sin ninguna agenda oculta para deshacerme de la emoción, porque entonces, lo que les decía, habría allí una resistencia. Y cada vez que me venga este impulso, yo voy a hacer lo mismo.
voy a atreverme a tener ese coraje de residir en la emoción, de ir a ese vacío o a esa sensación insoportable hasta que sea una con ella. Y cuando realmente seamos una con ella, esa sensación ya no la vamos a calificar como insoportable o incómoda, porque lo que sucede es que toda la historia que orbitaba alrededor de esa emoción se va a ir diluyendo. Toda esa historia sobre esas carencias, sobre esas faltas, sobre aquello que no tengo, sobre aquello que me hace sufrir, se va a ir diluyendo y solo va a quedar la pura y cruda sensación. Y en la fuente, en el núcleo de esa sensación, está la plenitud inherente a nosotros, la felicidad y la paz que ya somos. Pero cuando nos alejamos de nosotros, queriendo no abordar lo que en principio parece incómodo, tampoco podemos acceder a la paz que está subyacente inherentemente allí. Entonces la idea es ir siempre a nosotros, en lugar de estar constantemente yendo hacia afuera, objetos, actividades, relaciones. Entonces esto es un poco el proceso y la invitación a los que quieran realmente ir a la raíz de las conductas autodestructivas y las adicciones, porque está muy bien los tratamientos que van a ciertos síntomas de las conductas y de las adicciones y los tratan a través de ciertos métodos ya establecidos, pero realmente siempre en el fondo de todo esto está la emoción que no quiere ser abordada y no quiere ser sentida. Y hasta que no vayamos a ella y realmente no la aceptemos, no la exploremos, no penetremos en ella y seamos una con ella el tiempo que ella quiera estar, cuando nosotros a lo mejor nos liberemos de esta adicción a través de este tratamiento, vamos a buscar otra conducta, otro método, otro objeto, otra actividad al cual nos acoplamos, porque esa emoción va a seguir estando. A lo mejor lo que hicimos fue deshacernos de este objeto, de esta actividad en concreto que se convirtió en una adicción, pero cuando nosotros nos liberemos de esa adicción, si esa emoción sigue estando allí, al poco tiempo, en el futuro próximo, vamos a acoplarnos a otra actividad, a otro objeto, porque la emoción no ha sido escuchada, no hemos penetrado en ella. Entonces sigue enterrada, lo que hemos hecho es bloquearla nada más, ¿no? Entonces la idea es ir a la raíz, y esa es la invitación un poco que les hago en este vídeo. Y como siempre espero que esto les haya sido de utilidad, así que si es así te invito a darle like al vídeo, también a suscribirte al canal si te apetece, y yo les mando un abrazo y un beso fuerte, que tengan un día hermoso, maravilloso, espectacular. Chao, chao.